Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Peiteado, soy abogado. Actualmente estoy estudiando una maestría en Derecho de Economía. Y luego de lo explicado por el doctor Müller, hoy vamos a comentar un poco acerca del marco teórico del análisis económico del derecho. Para ello vamos a subir un PowerPoint que ustedes van a poder ver. Yo voy a ir siguiendo la charla con el PowerPoint. Y empezamos diciendo que el análisis económico del derecho piensa que el legislador, desde una óptica económica, supone una perspectiva antropológica determinada. Es decir, piensa que los individuos actúan en base a incentivos y supone un destinatario racional de la norma. En definitiva, lo que hace es tomar el método de la microeconomía, denominado individualismo metodológico, y lo utiliza como un marco de análisis para los individuos y para las normas. En este sentido, tenemos que decir que racionalidad tiene un concepto bien determinado. Implica cumplir 4 principios básicos que podríamos denominar de la economía clásica. En primer lugar, transitividad. Transitividad significa que los individuos, si un individuo prefiere una copa, a una computadora y la computadora al papel, la lógica es que prefiera más la copa al papel. En segundo lugar, maximización. El principio de maximización dice que los individuos quieren más a menores costos. Y después vamos a volver un poco sobre este concepto de costos. En tercer lugar, estabilidad en las preferencias. Cuando decimos estabilidad en las preferencias, decimos que las preferencias, los gustos de los individuos no cambian a lo largo del tiempo. En cuarto lugar, consistencia. Esto implica que si yo prefiero, por ejemplo, más la copa a la computadora, por lógica no puedo preferir a la vez más la computadora a la copa. Y volviendo sobre el tema del costo, una confusión muy habitual es que cuando se habla de costos en economía nos estamos refiriendo necesariamente a costos monetarios, es decir, a dinero. Y en economía en realidad nos podemos referir a costo en términos de dinero, como también puede ser un concepto más abstracto. Por ejemplo, tiempo. Y un ejemplo creo que puede ser muy pedagógico. Y es la actitud que nosotros tomamos cuando llegamos a la caja de un supermercado. Cuando nosotros llegamos, ¿qué hacemos? Miramos qué cola, hay menos gente. ¿Por qué? Porque tenemos el objetivo de que nos cobren antes. Y para cumplir ese objetivo, ¿qué hacemos? Buscamos el menor costo, que en este caso es el tiempo que nosotros queremos estar esperando en la cola del supermercado a que la cajera nos cobre. Y ahí van a ver en el PowerPoint que hay una pregunta que es ¿y la economía del comportamiento? Y esto necesita un poco de aclaración. La economía del comportamiento es una rama de la economía relativamente nueva que lo que dice es que estos principios, como muchos pueden suponer, no necesariamente se cumplen en todas las ocasiones. Es decir, piensan que bajo ciertos supuestos estos principios no necesariamente se cumplen. Ahora, lo que hay que decir de la economía del comportamiento es que, en primer lugar, que es muy interesante, que ha hecho avances muy importantes, pero también hay que decir que por ahora tal vez carece de una teoría general. Hay quienes dicen que quien más se ha acercado a esta teoría general es David Kahneman, un psicólogo, premio Nobel de Economía, pero en este sentido tenemos que decir que hay cruces ya entre la economía del comportamiento y el derecho que son muy interesantes leer. De todos modos, el análisis económico del derecho supone en general estos principios que vienen más bien de la economía clásica. En segundo lugar, entonces, tenemos que decir que este marco teórico que vengo explicando lo que nos permite es, como dije, conocer las preferencias de los individuos. Y esto nos habilita un procedimiento de racionalidad con capacidad proyectiva. Es decir, nos permite predecir el comportamiento de los individuos y esto nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver con el derecho, con la norma? En realidad tiene bastante que ver porque permite a las normas y al derecho justamente colocar determinados incentivos para el cumplimiento de un determinado fin. Por ejemplo, el fin preventivo. El enfoque preventivo, ¿qué va a buscar? Las normas con enfoque preventivo, ¿qué van a buscar? Que nos salga más caro no prevenir que prevenir, o sea que nos convenga siempre prevenir. Y acá, como decíamos hoy, por ejemplo, en términos monetarios puede implicar que una fábrica, el típico ejemplo de análisis económico del derecho es que ponga más filtros para que no contamine tanto y por lo tanto eso le implica más gasto a la fábrica. Ahora bien, en términos más abstractos, podría implicar tranquilamente
que los individuos tomen el nivel de precaución deseable según el riesgo tomado. Y lo podemos llevar a cuando manejamos un auto. En este caso, las normas van a buscar que nosotros tomemos esa precaución correcta que el legislador supone cuando realiza la norma. Y de esto que menciono, podrán suponer que el análisis económico del derecho está muy preocupado por qué sucede ex post. No solo con las normas, como es lógico, sino también con las sentencias judiciales. Y esto, digamos, tiene sus efectos. Ahora bien, ahora vamos un poco más a la cuantificación precisamente, la cuantificación de daños desde esta óptica. Cuantificar supone ponderar cantidades de manera precisa y para ello debemos recurrir a la herramienta con mayor capacidad de formalización que es la matemática y no solo a la retórica o a la argumentación jurídica. Un buen ejemplo podría ser el caso del derecho laboral que desde hace años viene recurriendo a este tipo de herramientas para cuantificar daños sin ningún tipo de debate posible. Entonces, ¿qué ventaja tiene la cuantificación de daños? En primer lugar, se recurre a la argumentación jurídica, es decir, no se deja de lado la argumentación jurídica, pero a la vez también utilizamos la matemática como una herramienta auxiliar al derecho, no como la herramienta principal, sino como la herramienta auxiliar. Se trata de hacer equilibrio entre la argumentación jurídica y una herramienta, y sumar una herramienta que es el caso de la matemática. A la vez, no elimina la sana crítica del juez, ni tampoco la impronta que los abogados le ponen a los casos. Sigue habiendo esa posibilidad que tiene el juez de orientar el caso hacia donde lo considere correcto. Sin embargo, lo que nos permite es aumentar el nivel de precisión de la discusión, facilitar el debate y, por lo tanto, cumplir ese mandato que ya tiene el Código Civil y Comercial, que es el de la seguridad jurídica. Y a la vez, ahí en cuarto lugar van a ver que yo hablo de expectativa. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado que ha venido un cliente al estudio jurídico y nos pregunta, bueno, ¿cuánto le puede corresponder porque lo chocaron o porque chocó o porque se tiene que divorciar, por cualquier conflicto? Y ahí lo importante es que la cuantificación nos permite conocer parámetros. No es lo mismo decirle al cliente, mira, la verdad no tengo idea, te pueden dar entre 0 y 100.000 pesos, que decirle, mira, hay un parámetro que está entre este monto y este monto. Y a la vez obliga, entre comillas, al juez a expresar qué criterios tuvo en cuenta para resolver el conflicto. Esto significa que no es lo mismo que un juez nos diga, bueno, por un criterio intuitivo, por argumentos que pueden ser imprecisos o menos precisos que la matemática, considero que corresponde tanta cantidad de pesos. No es lo mismo que el juez diga, bueno, dada la probabilidad de ocurrencia de este caso, que lo pondero en tanto porcentaje, y dado el daño efectivamente causado, que lo pondero en tanto porcentaje, considero que le corresponde tanta cantidad de dinero. Entonces ahí nosotros vamos a poder discutir, en todo caso, si el factor de ponderación del juez es correcto. En definitiva, lo que nos hace, desde todo punto de vista, es mejorar la seguridad jurídica. Entonces, lo que les intento transmitir con este marco teórico que les trato de comentar es que, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde los operadores de derecho muchas veces no tenemos en claro cuáles fueron los criterios seleccionados por el juez para arribar al resultado y por lo tanto un poco el margen de discusión nunca está claro, no sabemos qué tuvo en cuenta el juez para arribar al número al que llegó. La metodología de la cuantificación de daños, utilizando a la matemática como auxiliar al derecho, obliga un poco al operador judicial a explicar cuál es el criterio que tuvo en cuenta, pero también nos acota el margen de discusión y nos permite conocer y charlar con el juez, en todo caso, acerca de esos criterios de ponderación. Muchas gracias por su tiempo, esto fue todo. Los próximos videos van a ser un poco más prácticos, por suerte para todos. Este es nada más una introducción al marco teórico. Les dejo mi correo electrónico por cualquier consulta, duda o queja que quieran comentar.